Buen día. Como ya sabemos, pues la implementación de la facturación en el esquema de CFDI 4.0 entra en vigor el día 1 de abril. Entonces, este video demostrativo es para clientes actuales ya de Adminbox, que ya están trabajando en la plataforma, que ya facturan, que ya tienen sus catálogos, tienen sus clientes, tienen sus productos, etcétera, ¿no? Y que están facturando en la versión 3.3 y buscan migrar a la 4.0, ¿no? La idea es hacer un video muy concreto y muy claro de ver qué es lo que tienen que modificar o a qué hay que echarle ahí un ojo, ¿sí? Para cumplir con el requerimiento fiscal. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a considerar es la información de catálogos. El cliente ya pasa a ser obligatorio lo que es el régimen fiscal, la razón social y el código postal. ¿Ok? Entonces, los tres datos pasan a ser ya validados en tiempo real por parte del SAT, ¿no? O la autoridad. ¿Qué significa esto? Que pues no se trata nada más de llenar el campo con un número o con algún texto. No, realmente se va a validar ante el SAT de que la información coincida con los registros que tiene el mismo SAT. ¿Okay? Entonces, por eso hay que solicitar la constancia de situación fiscal. Si el cliente tiene alguna duda de algún dato, le solicitas la constancia de situación fiscal y ahí vienen todos los datos, ¿no? Actualizados. En Adminbox vamos a generar una factura, vamos a hacer una demostración. Entonces, cuando seleccionemos nosotros a alguno de los clientes, por ejemplo, ahorita yo aquí voy a seleccionar a un cliente. En Adminbox se habilitó una pestañita, bueno, una ventanita. Esta ventanita se habilitó ya hace algunas semanas o meses. La idea es, bueno, era de que ustedes vayan configurando y actualizando los tres parámetros que les mencioné hace un momento y los pueden ir actualizando aquí mismo al momento de facturar, ¿ok? Sin necesidad de irnos al catálogo, editar al cliente, corregir los datos, regresar al módulo que tengo abierto y volver a generar la factura, ¿no? Aquí mismo los podemos actualizar. Entonces, tenemos lo que es el código postal, el régimen fiscal, está el catálogo actualizado, ¿sí? Y la razón social. Un punto importante es que por lo regular antes nos pasaban aquí, por ejemplo, Colegio Muñoz, SADCB. Ahora en la facturación CFI 4.0 esto hay que omitirlo. Quedaría el puro nombre. ¿Sí? Entonces, este es uno de los principales criterios a considerar ahora en facturación 4.0. ¿Qué pasa si yo no los pongo? Va a haber un error de timbrado. O sea, el sistema te va a decir que alguno de los datos no corresponde con el que tiene registrado la RFC. ¿Qué pasa si yo pongo el código postal mal? Igual, va a haber un error de timbrado. Si el régimen fiscal no coincide con el que está en su constancia, va a haber un error de timbrado. Entonces, aquí hay un botoncito, abrir validador SAT. Esta es una herramienta del SAT y la puedes usar por si tienes dudas de la información que te proporcionó el cliente. Hay que llenar el captcha este. Aquí puedes poner que quieres validar el RFC del contribuyente. En este caso, el RFC viene siendo este. Lo voy a validar aquí. Perdón, vamos a ponerle aquí que queremos validar también el nombre, denominación social y el código postal. Entonces vamos a volver a poner el RFC. Pondríamos aquí la denominación, que es esta de aquí. Y pondríamos el código postal, que es este de aquí. Y le damos en consultar. Si aquí aparece verde, significa que los datos mencionados anteriormente son correctos y no deberías de tener algún problema respecto a la facturación o al timbrado de la factura. Si apareciera algún dato en rojo, significa que alguno de los datos es erróneo y hay que validarlo con tu cliente. Lo más recomendable es que solicites la constancia de situación fiscal. ¿Qué otra cosa es lo que tenemos que considerar? Ahora los productos
o bueno, los conceptos facturables, se les añadió un atributo de impuesto en el que se define si es objeto de impuestos. ¿Ok? Entonces, ese atributo lo vamos a configurar, por ejemplo, al seleccionar un producto. En la pestañita de impuestos vamos a configurar como si, ¿ok? Si realmente el producto es objeto de impuesto. En la descripción del video vienen unas ligas de referencia de a qué se refiere este tema en concreto, objeto de impuesto. De manera predeterminada, todos los productos de su catálogo, si tienen 1000, 2000, 3000, 10000 productos de su catálogo, el objeto de impuesto se configuró como sí, porque es la mayoría de los casos aplica un sí, pues, ¿no? Entonces ya si fuera algo muy concreto, un producto muy concreto, un servicio, tendrían que editarlo y ponerle que no aplica como no es objeto de impuestos. ¿Ok? Entonces, este es, por así decirlo, otro punto que tendríamos que considerar a partir de ahora para la facturación 4.0. Entonces, adicional, todo lo demás, al momento de generar la operación, queda exactamente igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro de los catálogos de método de pago, condiciones, etcétera? En el criterio de o en el atributo de uso de CFDI, el uso de CFDI llamado por definir ya no va a existir. Entonces hay que aplicar alguno de los anteriores y se añadió uno nuevo que es el sin efectos fiscales, pues que se utilicen algunos criterios también. Entonces hay que empezar a utilizar un uso de CFDI. ¿Ok? Entonces puede ser gastos en general u otro. Entonces, respecto a esta información, ya al finalizar aquí el timbrado, es el otro cambio que tenemos que considerar. Si dejáramos por definir, va a generar un error de timbrado. Entonces tendríamos que actualizarlo. Algunas personas se confunden con el de la forma de pago. Forma de pago todavía sigue vigente porque aplica por definir cuando es una factura en parcialidades. En uso de CFDI es donde el atributo seleccionable P01 por definir es donde ya no va a ser válido a partir de la facturación 4.0. Entonces se tendría que determinar uno. Con esto terminamos el video demostrativo. Es algo relativamente sencillo. Son criterios algo básicos los que tenemos que actualizar para estar actualizado aquí conforme a la facturación CFDI 4.0. Se tiene la herramienta en Adminbox muy sencilla para actualizar los datos principales, que son los del cliente. Ejemplo, lo que les dije ahorita. Aquí mismo los pueden actualizar y como ayuda o soporte, todo el catálogo de productos y servicios, el objeto de impuesto se configuró como un sí de manera predeterminada. Si tuvieran alguna duda respecto a eso o sus objetos o sus productos o servicios les aplicara el no de manera predeterminada, pueden solicitar en soporte por el correo de contacto que les actualicen de manera masiva, ¿sí? Para empezar. Entonces, la facturación 4.0 va a aparecer en Adminbox a partir del día 1 de abril de manera automática. Anteriormente podías elegirla desde el panel de configuración, pero ya a partir del 1 de abril pasa a ser obligatoria. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias.